Comenzamos un nuevo tema. Este tema corresponde al tema de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera. Con este tema tenemos un pequeño problema, ¿eh? Porque el tema se centra sobre la dictadura de Primo de Rivera. Pero es importante que veas los antecedentes. Es lo que se llama el reinado de Alfonso XIII, o lo que es la decadencia, la crisis de la restauración. Te pueden preguntar alguna cuestión sobre esta parte y es importante que domines algunos conceptos de este periodo, ¿eh? Sería desde 1902 a 1923, que es cuando empieza la dictadura. Repito, aunque el tema se ciñe sobre la dictadura de Primo de Rivera, quería sobre 1923 a 1930, que es cuando comienza o 1931, que es cuando comienza la Segunda República, es importante que vea los años previos que nos vienen muy bien como causas o antecedentes de la dictadura de Primo de Rivera. Es bueno que lo pongas, aparte te pueden preguntar en las cuestiones cortas, algo de Alfonso XIII, no lo creo, pero podría ocurrir. Así que pasamos al capítulo titulado El reinado de Alfonso XIII. También se puede llamar la segunda etapa de la restauración, la crisis de la restauración o los antecedentes al golpe de Primo de Rivera. Todo eso lo puedes poner en un mismo título, ¿vale? Así que en esta primera parte, que es el reinado de Alfonso XIII, lo vamos a dividir en unos cuantos apartados. El primero de ellos sería el gobierno del Partido Conservador. Aquí hemos puesto el gobierno conservador de Maura 1902-1909, pero en realidad mmm, hay antes un gobierno de Silvela, después hay un gobierno de Canalejas y eh, posteriormente habrá un gobierno de Maura. Maura va a salir de 1907 hasta 1909, que lo va a cesar el rey. No obstante, podemos decir que esta etapa, el auténtico protagonista, es Maura. Aquí os voy a poner un esquema que he hecho donde vemos los distintos gobiernos que hay desde 1902 hasta 1909, ¿no? Donde está Silvela, después pasa al Partido Liberal para definitivamente pasar al gobierno de Maura, 1907-1909. Aquí lo estoy viendo en el esquema que... Por lo tanto, vamos a concretar que de 1902 a 1909 el político líder va a ser Maura, ¿vale? Maura va a hacer un intento de regenerar la vida política, va a intentar hacer una revolución desde arriba, regenerar el país, regenerar la política, acabar con la corrupción y el caciquismo. Eh, Actuaciones importantes que va a tener Maura, pues la ley del descanso dominical, impulsó la descentralización, realizó políticas sociales, como la ley de descanso dominical, como hemos dicho, impulsó también la enseñanza pública y, como hemos dicho también, pues y realizó un intento de descentralización. ¿Vale? Se va a encontrar con problemas. ¿eh? Uno, el crecimiento de la oposición de los partidos catalanistas, ¿no? Del movimiento nacionalista en Cataluña, ¿vale? Que siempre, recordad que desde que se crea a finales del siglo XIX los partidos nacionalistas, pues siempre los catalanes van a estar pidiendo más autonomía, reformar el Estado, que sea más descentralizado, crear un estatuto de autonomía, potenciar su economía, su industria, etcétera, etcétera. Otro segundo apartado, como ya vimos al final del tema anterior, es el auge de los movimientos obreros, de los partidos obreros. Entonces estos partidos van a defender los obreros, van a potenciar el número de huelgas. Tenemos el Partido Socialista, que durante el periodo de Maura pues va a conseguir su primer diputado, Pablo Iglesias, ¿no? Se va a se va a coaligar con los republicanos. Pero sin duda el hecho clave que le va a suponer la caída del gobierno de Maura es la Semana Trágica. ¿eh? Fue una semana desde el 26 de julio al 2 de agosto de 1909.
se van a suceder una serie de manifestaciones en Barcelona debido al reclutamiento de soldados para la guerra de Marruecos. Recordar que España se ha volcado en potenciar su colonia en el norte de Marruecos, lo que se le llama un protectorado. Junto con Francia tenían parte era, digamos, un protectorado español y parte era un protectorado francés. Sobre todo, los grupos insurgentes marroquíes no, por supuesto, no deseaban la intromisión de una potencia extranjera y va a estar continuamente incordiando a los soldados en Marruecos. Durante esta época, pues, tiene lugar el desastre del Barranco del Lobo, donde mueren pues muchísimos soldados españoles y cuando tienen que reclutar más soldados en el puerto de Barcelona, en Barcelona se niegan y surgen manifestaciones, ¿vale? Estas manifestaciones es lo que se llama la Semana Trágica. Vamos a ver imágenes de la Semana Trágica. ¿eh? Y va a ser una gran crisis para Maura. En julio y agosto de 1909. Calle incendiada, barricadas, etcétera, revuelta, etcétera, etcétera, etcétera. El rey va a destituir a Maura y va a llamar a Canalejas. Es entonces cuando entramos de Maura, vamos a pasar a Canalejas. Aquí tenemos las imágenes, ¿vale? Entonces cuando pasamos a la siguiente etapa del gobierno del reinado de Alfonso XIII, que sería el gobierno liberal de Canalejas, desde 1910 a 1912, que va a acabar por su asesinato. Canalejas, como buen liberal que era, pues va a hacer una serie de reformas pues más liberales que la de Maura. Por ejemplo, en el tema religioso, pues como siempre, como llevamos viendo desde que comenzamos el curso, pues siempre los liberales, los más progresistas, van a intentar separar la Iglesia-Estado, quitarle protagonismo a la religión en educación, y esto es lo que va a volver a intentar Canalejas, separar Iglesia-Estado, libertad religiosa, fin del monopolio de la Iglesia en educación. Eso lo tenemos aquí. En lo militar va a implantar el servicio obligatorio, va a eliminar el pago para que las personas, los ciudadanos que tengan más dinero, más recursos, no queden exentos de sus obligaciones con el ejército, de ir a la guerra, como ocurrió con la guerra de Cuba, ¿vale? Esa es la cuestión militar. Después va a tener un problema, el problema regionalista con los catalanes lo va a resolver creando o poner en funcionamiento la Mancomunidad de Cataluña, ¿vale? Una federación de las 4 provincias con una autonomía administrativa. Más cosas que va a hacer dentro del mundo obrero. Sigue en expansión el mundo obrero y aumentan las huelgas, y en la etapa del gobierno de Canalejas pues se crea la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Es un sindicato anarquista. Reformas sociales que va a hacer también Canalejas, pues se mejoran las condiciones obreras, la reducción de la jornada de trabajo, la ley de accidentes de trabajo, pero todo esto se trunca con el asesinato de Canalejas en 1912 y va a provocar una gran lucha dentro de su partido, ¿vale? Bueno, pasamos al tercer episodio. Que sería los años de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1917. Bueno, la Primera Guerra Mundial en España fue neutral, entonces al comienzo de la guerra pues, tuvo sus repercusiones positivas, porque España va a poder exportar productos y va a tener una repercusión positiva en la economía de España, pero posteriormente, cuando ya los países se recuperan, en principio se mejora la economía, más exportaciones, fortalecimiento de la industria, pero a la larga ese crecimiento no se mantuvo, fue un crecimiento circunstancial. Y luego ya pues van a aumentar los precios con el consiguiente movimiento obrero y conflictividad laboral, conflictividad social. ¿Vale? Otro aspecto muy importante que lo podemos poner también en este apartado porque es el mismo año, comenzó en 1918, es la famosa la crisis de la gripe española de 1918-1919. Fue una crisis, una crisis demográfica a nivel mundial, se le llamó gripe española, y en España
pues se llevó 300.000 muertos en nuestro país, ¿vale? Aquí tenemos las imágenes de la pandemia. Bueno, y con esto terminamos el capítulo de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Ya aquí ya lo he dicho, he puesto una diapositiva, lo de la gripe, y bueno, la Primera Guerra Mundial en un principio fue positivo, pero después a largo plazo fue negativo y se aumentó la conflictividad social. Venga, continuamos y pasamos a un año clave muy importante porque se van a suceder tres grandes crisis. La técnica de estudio, pues muy fácil, sería junio, julio y agosto. Vamos a ver si lo tengo por aquí. En junio del 17 se produce la crisis de la Junta de Defensa. En julio se produce la crisis de la Asamblea de Parlamentarios. Y en agosto se produce la huelga general. Bueno, pues vamos con lo que es la Junta de Defensa. En la crisis de Junta de Defensa, aquí lo tenemos mejor explicado, pues hay un número excesivo de oficiales debido a los méritos de guerra, sobre todo en África. También disminuye los salarios militares, entonces hay un descontento, se forma una junta de defensa, que son asociaciones militares, que reclaman un aumento salarial, se oponen a los méritos de guerra actuales y reivindican la antigüedad para el ascenso, ¿no? Crea un manifiesto en el 17, se culpa al gobierno de los males del ejército. El gobierno no lo va a tener en cuenta, pero el rey sí. Entonces el rey se va a poner de parte de esta asociación militar, y le supone la caída del gobierno liberal de García Prieto y va a ser sustituido por el gobierno conservador de Eduardo Dato, ¿vale? Es un ejemplo de la injerencia del rey, que cada vez se mete más aquí te lo explico, protestaban por estos motivos, el gobierno quiere eliminar los sindicatos, pero los militares le piden apoyo al rey y el rey impone que no se eliminen estos sindicatos. Es una victoria del ejército y del rey. Vamos con el segundo suceso, que debido a este primer acontecimiento, pues los catalanes, que cada vez está subiendo, los movimientos nacionalistas, reúne a cierto número de parlamentarios en Barcelona, y piden una región autónoma para Cataluña, una especie de estatuto con derecho a otras regiones a hacer lo mismo, una nueva constitución más descentralizada. Y, o sea, lo que hacen son críticas a la monarquía, ¿no? A esta asamblea de parlamentarios en Barcelona no acuden los partidos dinásticos, lógicamente, ni los liberales ni los conservadores, pero sí acuden ya un número importante de republicanos, nacionalistas y socialistas, ¿vale? Esto es disuelto duramente por el gobierno, 80 muertos y 2.000 detenidos, ¿vale? Y el tercer, vamos a ver, aquí tenemos las imágenes de la asamblea de parlamentarios. Eran 13 senadores y 42 diputados de varios partidos. No eran todos nacionalistas, sino republicanos, socialistas. Y ya el tercer acontecimiento fue la huelga general de 1917. Aquí tenemos la huelga general, debido también a los dos acontecimientos previos, pues, y al auge al auge que está teniendo los sindicatos como la UGT y la CNT van a acordar una huelga general en agosto, con el objetivo, pues lo mismo, ya empiezan a criticarle a la monarquía, derrocar la monarquía, formar un gobierno provisional, establecer una república, cambiar la constitución, quieren mucho más derechos, más libertades. El resultado, escaso. Seguimiento en Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, Asturias, y como siempre, pues una dura represión, volvemos a lo mismo, 71 muertos y 2.000 detenidos. Vemos que la conflictividad social es muy importante y la crisis política es muy importante, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado los acontecimientos de 1917, y ahora ya vamos a pasar al colapso de la Restauración, que se resume en dos acontecimientos: la huelga general de la canadiense, que va a dar lugar a una huelga general posteriormente, y esto sería en el 19, y esto sería en el 21 con el desastre de Anual, una región, bueno, lo que es el protectorado español en Marruecos, el norte de Marruecos, ¿vale? Pues venga, vamos con la huelga de la canadiense.
Fijaros, esta es otra huelga general. En un principio una huelga de una empresa, de una compañía eléctrica, para marzo, febrero-marzo del 19. Ya nos hemos saltado 2 años, ¿vale? En esta huelga, aquí están en esta huelga, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Ya el movimiento del obrero se está radicalizando mucho, hay mucha conflictividad social, un aumento de los afiliados a los sindicatos. Después, por otra parte, los patrones, los burgueses, los dueños de las empresas, van a defender, van a exigir que se le proteja, quieren que se proteja sus derechos. Hay una lucha entre obreros y la patronal, ¿vale? Aumento de los afiliados, ¿vale? Bueno, pues ahora esto va a generar en la huelga de la canadiense, una huelga muy famosa. Aquí tenemos, salió en la huelga en los periódicos, y vamos a ver en qué consistió, ¿vale? Bueno, al mismo tiempo que se hace esta huelga, también en el campo se paralizaron las cosechas de 1918 a 1920, se ocuparon tierras, se incendiaron cultivos, o sea, era un doble foco tanto en el campo como en la ciudad. Estamos aquí hablando sobre todo de la ciudad en Barcelona, ¿vale? La canadiense era una compañía eléctrica y se cerró durante 44 días, dejó paralizada la ciudad, y lo típico, gran intransigencia de la empresa y un fuerte rechazo también por mucha contestación por parte de los sindicatos en contra de la empresa. Se llega a acuerdo, un aumento de salario y readmisión de los despedidos, pero este conflicto va a generar una huelga general porque no se liberan a los detenidos. Tampoco hace falta que te enrolles tanto, con que ponga básicamente lo que era la canadiense, pues va bien. Yo aquí lo estoy ampliando un poquito más, como puedo expresarme un poco mejor oralmente, lo estoy explicando, pues bueno, pues así ya lo tienes, pero que no hace falta que te enrolles tanto. Bueno, la huelga general, lo típico, pues el conflicto entre sindicatos, CNT, UGT, frente a los empresarios, y entramos en la etapa que se llama el pistolerismo. Aquí se defendían, pues va a haber muchos asesinatos, aquí tenemos unas estadísticas de los patronos, los años, sobre todo el 21-23. Ya en el 20, fijaros cómo las cifras, cómo sube muchísimo. Estos son los muertos, patronos, empresarios muertos. Pero es que tenemos aquí obreros, fijaros las cifras, los obreros muertos. Entonces, es lo que se le llama el pistolerismo en Barcelona. Esto refleja la gran conflictividad social y política que había. ¿Vale? Entonces estamos por aquí. Y a esto se le va a unir, a esta conflictividad por parte de los sindicatos y de la patronal, se le va a unir el famoso desastre de Anual, que fue la gota que colmó el vaso de agua para que Primo de Rivera se alzara. ¿Vale? Esto va a ser entre julio y agosto del 21. Mientras que esta es en el 19, esto es en el 21. Bueno, y resumiendo, pues podemos decir que fue unas operaciones militares que se llevaron a cabo en el Rif, en el norte de Marruecos, pues porque las cabilas, las tribus que estaban allí dirigidas por Abdelkrim estaban incordiando los intereses españoles, a los mineros, a los a las posiciones militares que teníamos allí establecidas, y entonces se prepara una operación que fue un auténtico fracaso. Los generales son Damaso Berenguer y Silvestre, este último incluso va a morir, y bueno, fue una emboscada, una operación mal llevada, y recibieron una emboscada por parte de Abdelkrim en un terreno completamente... Vamos a ver el desastre de Anual, fijaros la escabechina, la cantidad de muertos dejado allí a la intemperie sin una sepultura, en descomposición. Cuando llegaron los españoles y vieron eso, fue un auténtico impacto a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. Fijaros las imágenes. Y bueno, como decíamos, pues fue una operación, se va llevada a cabo por estos dos generales. Penetran un territorio extenso sin buenas comunicaciones entre unos puestos militares y otros, alejada de los centros de avituallamiento, y esto lo aprovecha de Krim, el jefe rifeño, para derrotar a las tropas
españolas y van a conquistar ocupando zonas que antes había tardado mucho tiempo en conquistar las tropas españolas. Mueren 10.000 soldados, entre ellos Silvestre, y esto tiene unas consecuencias muy grandes como la conmoción pública, se hace se forma una comisión de investigación, se crea un expediente, el famoso expediente Picasso, que va a llegar a las Cortes. Y bueno, eh, esto va a dar lugar a que este expediente llegue a las Cortes y antes de que llegara a las Cortes pues se produce el golpe del general Primo de Rivera, ¿vale? Se pensaba que incluso Alfonso XIII estaba detrás de todo lo ocurrido. Y bueno, pues lo he explicado muy rápido, pero porque quiero terminar el tema rápido y que no me lleve muchos minutos de exposición, ¿vale? Lo podéis ver aquí en la diapositiva. En, en- Fijaros las consecuencias tan terribles. Esto fue un auténtico impacto en la sociedad española, ¿vale? Y esto, como digo, pues es la gota que colma el vaso para que Primo de Rivera realice el levantamiento del golpe militar, ¿vale? Tampoco te hace falta que te enrolles mucho, simplemente que ponga, pues que lo explique brevemente como yo lo he explicado aquí, ¿no? Es una operación que salieron mal, estaban mal coordinadas, mal dirigidas y se produce una emboscada. No llegaban refuerzos, los soldados tuvieron que salir de sus puestos, y se encontraron en una zona completamente eh, una zona completamente sin habituallamiento, sin protección, y allí pues sufrieron una auténtica eh, derrota. Murieron 10.000 soldados, como he dicho aquí. Bueno, y ya pasamos a la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Primero que tenemos que ver es un poco el personaje y las causas del golpe. Ya hemos dicho que la, la huelga de la canadiense y sobre todo el desastre de Donald fueron la gota que colmó el vaso, pero vamos a desarrollar un poquito más las causas, y lo primero que hay que hacer es hablar un poco del personaje. Por lo menos yo hablaría un poco del personaje. En- Aquí pues unas cuantas diapositivas. Aquí tenemos ya al general, al general, aquí con Alfonso XIII. Serían le pilla la década de los 20 prácticamente. Bueno, primero vamos a ver un poco el general pues de Jerez, su ideología antiliberal, de moda en Europa, regeneracionista, patriótico, católico. Se proclama un cirujano de hierro que va a solucionar los graves problemas de desestabilización y de conflictividad social que hay. El rey lo ve como algo bueno, lo acepta, ¿eh? Y destituye, mejor dicho, a García Prieto, que era el presidente en ese momento del gobierno. Encarga de formar el gobierno en general y bueno, va a dejar de ser una monarquía parlamentaria para convertirse en una monarquía autoritaria o en una dictadura del general Primo de Rivera, pero avalada por Alfonso XIII, ¿vale? Y el sistema canovista deja de existir y podemos decir que es el final de la restauración. Los valores, orden, eficacia, disciplina, autoridad, patriotismo, catolicismo. Siguiente punto, las causas del golpe. Bueno, pues ya por hacer un popurrí de todo lo que hemos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, pues sería el, los problemas de Marruecos, el desastre de Anual, la gran conflictividad social, la huelga de la canadiense, la influencia de la Primera Guerra Mundial, la influencia de la Revolución Rusa. Se temía mucho que el país cayera en un régimen comunista. ¿eh? Se estaba viendo el desorden social que había. Las empresas no podían funcionar bien porque los sindicatos exigían sus derechos y los patrones estaban en contra de esos derechos, podríamos decirlo así. Había una gran conflictividad en las fábricas, en el campo, ¿vale? Pues aquí lo pongo todo, lo de Marruecos, profundo malestar del ejército y la intervención cada vez más del ejército en política, el fracaso del sistema canovista que ya estaba cansado, ¿no? Los partidos dinásticos ya carecen de ideas nuevas, no dan respuesta a las nuevas a los nuevos retos que le plantea el país, como son la inclusión de los nacionalismos, la inclusión de los republicanos, la inclusión
los socialistas, de los movimientos obreros, la inclusión de los nuevos sindicatos, formados por la CNT sobre todo, entonces no da respuesta a esto, ¿no? En una administración ineficaz, ya el sistema de la restauración ya está acabado. Por otro lado, aquí tenemos auge de los nacionalismos, bueno, voy un poquito más rápido. El ambiente político internacional, de moda, movimientos antiliberales, antidemocráticos como el fascismo, y ya Hitler también está ya, el partido nazi se está gestando. Apoyo de la patronal y de la iglesia y del rey al golpe, también muy importante también. Y lo que hemos dicho antes, esto está relacionado con esto, pues el miedo de la patronal a una revolución como en Rusia. Recordemos que en el 17 se desarrolla la revolución comunista, ¿vale? Se reparten tierra, los obreros se hacen con las fábricas y entonces había muchísimo miedo por parte de los políticos, de ciertos políticos y del rey y de la sociedad en general o de los empresarios a que se cayera en un régimen comunista. Bueno, he ido un poquito rápido, esto también lo puedo resumir, hablar un poquito del personaje. Y aquí las causas del golpe. Esta otra diapositiva, pues los antecedentes de la semana trágica a la huelga del 17, la huelga de la canadiense en el 19, el pistolerismo, el desastre de Anual, las razones de los golpistas, desprestigio de la restauración, lo hemos dicho, miedo a la revolución, lo hemos dicho, el desastre de Anual, impedir la democratización del régimen, porque también podía ser una de las causas del golpe. El último gobierno de García Prieto pues hizo muchas reformas de la Constitución, se limitaba los poderes del rey, se buscaba más responsabilidad anual, pues esto tampoco gustó a ciertos sectores de la vida política y militar del país. ¿Vale? A ver qué tengo por aquí. Bueno, y yo creo que ya... dictadura, pues un régimen político donde se concentra el poder en manos de un grupo o de una persona, ¿vale? Este personaje, Primo de Rivera, pues también, pues no he dicho nada, pero hizo su carrera militar pues, en las colonias de Cuba, Filipinas, África. Fue capitán general en Barcelona cuando da el golpe y va a fallecer a los pocos días, un mes o 2 meses de dejar el gobierno, ¿vale? En 1930 se va a París y va a morir no sé si un mes o 2 meses de dejar el gobierno. Bueno, vamos con la parte más importante del tema, que sería la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Hay dos grandes etapas, el directorio militar y el directorio civil. Del 23 al 25 sería lo militar, del 25 al 30 sería lo civil, ¿vale? Vamos a ver. Directorio militar, del 23 al 25. Sería un sistema transitorio. Aquí lo que pone es mano dura. Se suprime la constitución de Cánovas, disolución de las cortes, los militares van a estar en la administración. Se llama un directorio, ¿no? Cuando los militares están, sería directorio militar. Aquí está. Un estado, se declara el estado de guerra, dura represión, se crea un partido único. Dura de represión, pues se va a perseguir a los sindicatos, los partidos obreros. Es que no va a haber, se le va a quitar la asamblea a Cataluña. Entonces prevalece el orden en la estabilidad del país frente al régimen de libertades. Aquí lo tengo yo, en mis apuntes, que esto lo tenéis vosotros. Directorio militar, pues 8 generales por cada región militar. Bueno, ya esto es un poco lo mismo que hemos dicho ya, ¿vale? Suspende las garantías constitucionales, se suprimen las cortes. Medidas, restablecimiento del orden, regeneracionismo político, para ello declarar el estado de guerra, represión al nacionalismo, se crea el estatuto provincial y desaparece la mancomunidad de Cataluña, lo que dijimos. Se prohíbe, dentro de la represión al nacionalismo, se prohíbe la bandera y el himno catalán. Se soluciona el problema marroquí en estos años, con el desembarco de Alucema, previo a acuerdo con tropas francesas en el 25, y ya se acaba con la conflictividad en Marruecos. Crea un partido único, que sería la Unión Patriótica, en el 24, Asociación de Ciudadanos de Buena Voluntad,
Sustituiría a los partidos tradicionales considerados corruptos. Sería un soporte para el nuevo régimen. ¿Qué más? Se intenta eliminar el caciquismo. Se crea el estatuto municipal. Intenta hacer alcaldes libres, pero en la práctica va a seguir siendo elegido por el gobierno. ¿Vale? Bueno, pues esto también, pues la clave de esto es que veáis que esto es orden, mandato, fin de libertades. Se pensaba que iba a ser provisional, pero luego siguió. Lo único que hace es cambiar los militares por gobernadores civiles. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos el desembarco de Alucemas. Aquí está la bahía donde desembarca y entonces se controla a las cabilas, a todos los rifeños, ¿no? Se derrota a los rifeños y España vuelve a tener el control del Rif. Fotografía con el desembarco de las fuerzas militares, desembarco de Alucemas. Y pasamos ya a la segunda parte, que sería el directorio civil, ¿vale? Esto es el partido, la Unión Patriótica, el directorio civil. Vamos a ver. Mejor ponemos los apuntes míos. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, en esta etapa se van a hacer muchísimas grandes infraestructuras, sobre todo embalses. Se crea la Telefónica, grandes monopolios, grandes empresas como la Cansa, Telefónica, Tabacalera. Aquí lo de desembarco de Lucema, no sabía lo que había ocurrido con Adecrim. Si falleció, se rindió entregándose a las tropas francesas. ¿Vale? En el 27 pues concluye la ocupación efectiva de todo el protectorado de Marruecos. Bueno, los apuntes que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver. El directorio civil ha resuelto los graves problemas en África y estabilidad en el país. Su gran popularidad le permite mandar militares a los cuarteles y nombrar a civiles, ¿vale? No deja el poder, porque él decía que era un cirujano de hierro, pero provisional. No deja el poder, sino que va a llamar a civiles al gobierno, ¿vale? Incorpora políticos muy importantes, Largo Caballero incluso, socialista, conde de Guadalhorce, el que famoso por hacer nuestro embalse del Chorro, Calvo Sotelo, y bueno, el régimen sigue inspirado en el orden, el mandato, la disciplina, el patriotismo, en el evitar conflictos en la industria, entre los sindicatos, controlar los sindicatos. Bueno, es que no va a haber, sino que no quiere ningún conflicto, y eso está inspirado en los gobiernos fascistas de Mussolini. Bueno, vamos a ver las medidas. Esto es muy importante, Económica, pues hemos dicho aquí lo más importante, creó monopolios industriales como la Cansa, Telefónica, Tabacalera. Favoreció la industrialización, intentó incrementar el comercio exterior, en grandes obras públicas, embalses, ferrocarriles, carreteras. Se crea el impuesto sobre la renta. Bueno, pues más o menos pone unas cuantas medidas. Tampoco, ¿vale? Esto es demasiado extenso. Venga, importante, esto sí muy importante. Crea la organización corporativa nacional. Es como un nuevo modelo de relaciones entre el patrón y los obreros, como el fascismo italiano. Se llama Organización Corporativa Nacional, donde el Estado regularía las relaciones entre los patronos y los trabajadores para evitar los graves conflictos entre patronos y sindicatos. Una intervención paternalista del Estado en la fábrica para evitar las tensiones, resolver los conflictos de forma pacífica, evitar el pistolerismo. Vamos a ver. El sindicato elegido fue la UGT, un mayor afiliación, pero también choque dentro del PSOE, porque muchos no estaban de acuerdo en que entrara la UGT dentro de la dictadura, en este caso civil. Bueno, medidas laborales. En amplia política social, construcción de vivienda barata, creación de escuelas, indemnizaciones por accidente laboral. Bueno, ¿vale? O se originó una escasa conflictividad social y laboral con estas medidas. Reformas políticas, crea la Asamblea Nacional, es una especie de parlamento
pero no estaba elegido democráticamente, lógicamente, en el 27, sino que los 400 diputados, pues nombrados directamente por él. Y algunos tenían categoría ya para estar, o eran nombrados por él, o le pertenecía al ser diputado por ocupar una importante labor dentro de la sociedad, por ejemplo, el clero. Esta, esta asamblea tenía carácter consultivo, no tenía carácter legislativo, era una asamblea, digamos, ficticia,